a su forma de onda, a su comportamiento. ¿Cuál es su diferencia? ¿No? Ok. Las diferencias entre estos tres tipos de sistema radican en, digamos, la capacidad que tiene como ahorita ESAU de estabilizar una señal. Recordemos que estamos hablando de voltajes y corrientes, entonces cuando hay un cambio de estado, tiene que haber una transición para dicho cambio de estado, ¿va? Estos tres van a tener diferentes comportamientos respecto al tiempo. Supongamos que tenemos, digamos, un osciloscopio que está analizando nuestra señal, tiene un cambio de estado, pues tenemos tres posibles cambios de estado. El primero sería el sobreamortiguado, en el cual de tener una señal aquí, ¿sí? Digamos a 10 volts, pues tal vez la va a bajar a 5 volts. Pero el sobreamortiguado tiene un comportamiento, digamos, con una pendiente muy suave, de tal forma que empieza, baja tranquilamente y se estabiliza en el punto. ¿Sale? Eso sería un comportamiento sobreamortiguado, que sería el que tiene, digamos, menos transiciones, posee menos impacto en el sistema. Posteriormente, tendríamos un movimiento críticamente amortiguado, en el cual va a tener, digamos, una transición rápida, pero no tan brusca, ¿va? En este caso, nuestra pendiente se va a comportar de una forma un poco más, digamos, grande. Entonces, en el caso de una críticamente amortiguada, empezamos aquí, baja de golpe y se estabiliza, ¿va? El detalle viene siendo en el subamortiguado. En el caso de los subamortiguados, nosotros llegamos a encontrarnos con raíces complejas, ¿sale? Por ahí esas raíces complejas, ya habíamos visto la semana pasada, nos detona en algo llamado frecuencia resonante amortiguada. Y al estar trabajando con una frecuencia resonante, realmente estamos trabajando con una oscilación en la señal. El caso de un sistema subamortiguado, lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener, digamos, un golpeteo o un salto de tal forma que se va a estar generando una señal senoidal que va a tratar de estabilizarse en el tiempo. ¿Sí? Esas son las diferencias entre las tres señales que llegamos a tener con nuestras tres diferentes funciones de el sistema de segundo orden, ¿va? Cada una tiene, digamos, su ventaja y su desventaja, pero al fin y al cabo todas se pueden tratar. Y lo único que va a estar difiriendo sería, pues, el tiempo y, digamos, la protección que debería tener tu circuito, ¿va? Porque por ahí podemos ver, digamos, en el subamortiguado, que siempre suele ser el más complejo, como en la oscilación, pues tú llegas a tener el cambio de sentido en la señal. Y pues, dependiendo del tipo de señal que manejes, pues eso puede ser contraproducente. ¿Sí? Esas serían las tres tipos de comportamientos o las tres funciones de nuestro sistema. Sí, de hecho, en la clase de electrónica de la mañana vimos un circuito que se comportaba como el subamortiguado. Ah, mira qué buena onda. ¿De qué era su circuito? Era uno de un simulador de ejemplo, pero traía, pues eso, un condensador, resistencia y el inductor en paralelo como a la fuente. Ok, bueno, más adelante lo vamos a denotar, pero ¿se dieron cuenta que cuál fue nuestro parámetro para que fuera un sistema subamortiguado? ¿No? ¿No observaron el por qué el sistema se comportó de forma subamortiguada? Pues el profe
No lo mencionó, lo único que noté es que la resistencia, el capacitor y el inductor estaban en serie. No sé si eso tiene algo que ver. No, no. Bueno, lo vamos a anotar más adelante. De momento, pues vamos dando una ejemplificación de estos casos. Primeramente, vamos a analizar, Espera, espero, antes de que empieces con todo eso, ¿puedes darle tantito para abajo? Es que creo que eso no lo escribí, nada más para sacarle como foto. ok, ahí, Más. Es que no me acuerdo en qué me quedé la otra vez. Más, poquito más. Ahí. Ajá. Espera, dame dos. Ahora sí, ya le puedes bajar otra vez. Digo, subir. Ahí. Ya. ¿Le puedes subir otra vez? Gracias. no, de nada. Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar analizando lo que sería la respuesta natural de un circuito de segundo grado, en este caso un circuito RLC, pero con un comportamiento sobreamortiguado, con la diferencia de que ya vamos a empezar a determinar nuestras constantes A1 y A2. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto la pura respuesta natural? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué forma tenía nuestra respuesta natural? A1, E, S, bueno, N a la T y A2, E a la tal, bueno, al número por T. Que sería S1 y S2, que habíamos llamado frecuencias naturales. ¿Va? Sí. S A1 e a la S1 de t más A2 e a la S2 de t. Muy bien, entonces ahora ya sabemos cómo calcular las frecuencias naturales, S1 y S2. Ahora vamos a analizar cómo calcularíamos nuestras constantes A1 y A2. Primeramente, déjenles escribo de qué vamos a estar trabajando. Ahí está. Muy bien. Para este pequeño ejemplo, vamos a iniciar con el hecho de que este va a ser nuestro circuito, ¿sí? Anteriormente ya habíamos analizado un circuito sencillo con nuestros tres elementos en paralelo sin una fuente de alimentación, pues vamos a seguir con este mismo elemento, ¿sale? Teníamos un inductor, teníamos una resistencia y teníamos un capacitor. Ahora, para este por acá tendríamos una respectiva corriente, tendríamos un voltaje en paralelo y pues ya sabemos que es inductor, resistencia y capacitor. Como nosotros no tenemos un elemento de entrada, una alimentación para nuestro sistema, pues ¿qué sucede? Sucede que el voltaje en el tiempo y el voltaje natural sería igual cuando tengamos, digamos, el tiempo igual a cero, ¿sale? Es decir, el voltaje natural en cero sería igual al voltaje en cero, ¿va? Y estos van a ser, digamos, ideales para el capacitor y el inductor, ¿va? Evaluando, por lo tanto, lo que ya sabemos de nuestra respuesta natural en un tiempo igual a cero, tendríamos que el voltaje en su respuesta natural sería igual a ¿qué? A 1 e a la S1 de t más A2 e a la S2 de t, ¿correcto? Pero si lo evaluamos para un tiempo igual a cero, ¿cuánto nos da? Sabiendo que es igual a cero.
¿Cuánto nos daría en un tiempo igual a A1 0? más A1 más A2. Sería A1 más A2, ¿verdad? Sin complicaciones. De esa forma nosotros podemos observar que tendríamos dos incógnitas, por lo tanto necesitaríamos dos ecuaciones. El detalle es cómo determinar dichas ecuaciones. ¿Eh? Bueno, lo que tendríamos que hacer sería tomar la ecuación principal que habíamos hecho en el circuito. ¿Se acuerdan de esa? Que era la segunda derivada de xt con respecto a- Antes. al tiempo. No. Habíamos determinado una ecuación un tanto general para un circuito similar a este. Sí, ¿no? Si mal Que no era recuerdo. f de t es igual a la segunda derivada por x de t. Un poco Más. antes de esa, que era un poco más general, antes de llegar a las derivadas. Habíamos visto que para este circuito, si analizamos, tendríamos, bueno, si lo analizamos por corrientes, tendríamos que el voltaje sobre la resistencia más 1 sobre el inductor, la integral desde 0 a t del voltaje por la derivada respecto a tau, más la corriente inicial, más el capacitor por la derivada del voltaje respecto al tiempo sería igual a 0. Sí habíamos visto eso, ¿no? Sí, lo resolvimos. Ah, bueno, entonces partamos desde ahí. Con esta ecuación del circuito que nosotros obtuvimos, pues prácticamente nos está pidiendo que evaluemos principalmente para t igual a 0. Cuando nosotros evaluamos para t igual a 0, ¿qué sucede? ¿Qué pasa para la integral? Es 0. Sería 0, ¿verdad? Porque va de 0 a 0. Entonces la integral se hace 0 y nos quedaría para la evaluación de 0 el voltaje en 0 sobre la resistencia más la corriente en 0, la corriente inicial, más la capacitancia de la derivada del voltaje en 0 respecto al tiempo igual a 0. Con esto, nosotros podríamos determinar una cosa. Podríamos determinar la primer derivada, de tal forma que nuestra primer derivada, ¿cómo nos quedaría? Sería igual Habría a, que despejarla. Sí. así es, nos quedaría eso, ¿cierto? La primera derivada sería igual a menos el voltaje inicial sobre la resistencia por el capacitor menos la corriente inicial sobre nuestro capacitor. Y ya, ok. Ya con esa nosotros ya podemos tener un trabajo un poco, digamos, más regular. Ya podemos hacer algo un poquito mejor. ¿A qué nos referimos? Con esa ecuación prácticamente nosotros estamos conociendo el valor inicial de la derivada en el voltaje. ¿Va? Nosotros tenemos otra ecuación, la cual nos permite obtener exactamente lo mismo, solo que en función de otras variables, ¿sí? Por lo tanto, lo que ahora deberíamos de obtener sería la primera derivada de la respuesta natural para el tiempo inicial, es decir, la derivada del voltaje natural respecto a 0 sobre la derivada del tiempo sería igual a ¿quién? A 1 por la derivada respecto al tiempo de ES1 de t más A2 por la Profe, derivada respecto al tiempo. Mande. que se puso cero, porque la integral, o sea, se fue a cero. Porque le estamos evaluando para ¿Dónde t igual a está? 0.
Ah, ok. Estamos evaluando la integral de 0 a 0 prácticamente, entonces se anula eso, es 0. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos que la primera derivada de la respuesta natural para t igual a 0, ¿cuánto nos daría? ¿Cómo nos quedaría esta primera derivada? Quedaría A1 más A2. ¿Cuál es la derivada de e S1 de t? A1 es S1 E a la S1T A1 S1 por e a la S1 de t. Ajá. más A2 S2 E a la S2T. Ah, sí, ¿verdad? Pero como estamos evaluando en 0, ¿cómo nos queda? A1 S1 más A2 S2. Sí, Así está bien, quedaría. ¿verdad? ¿Perdón? ¿Era A1 S1, A2 S2? Así es. Ok. ¿Va? Entonces ya con esto nosotros tendríamos una igualación, ¿verdad? De tal forma en que como nosotros desde un inicio determinamos que el voltaje en cero y el voltaje natural en cero iban a ser iguales, por lo tanto, pues tenemos que A1 S1 más A2 S2 sería igual a menos el voltaje inicial sobre la resistencia por el capacitor menos la corriente inicial sobre el capacitor. ¿Va? Y con esto, prácticamente nosotros para poder determinar nuestras constantes necesitaríamos conocer las condiciones iniciales del sistema. Turup, turup, turup. ¿Sí va más o menos quedando claro esto? ¿Por qué se eliminó el E? O sea, ¿Cuál es la los derivada dos de E. una... ¿Cuál es la derivada de una exponencial? La derivada de una exponencial sería la derivada del exponente por la propia Ay, no me exponencial, acuerdo. ¿verdad? Ujú. Ajá. ¿Y cuánto vale e a la cero? Porque si te fijas, sería e S1, S1 y estamos evaluando en cero. Entonces sería igual a e a la cero. ¿Cuánto vale e a la cero? Uno. 1. Entonces sería 1 por A1 por S1. Pero pues, Sí. ¿para qué escribimos el 1, verdad? Ujú. Ujú, por eso. ¿Va? ¿Sí, sí anotaron? O les doy un poco de tiempo para que lo anoten. Ay, bueno, dame tantito. Sí, sí, sí. Ustedes terminen sus apuntes, yo no tengo prisa.
Listo. ¿Sí? Por ahí, listo de forma general. Sí. Vale. Entonces, vamos a ver más o menos cómo sería una respuesta si nosotros determinamos algunos valores. ¿Les parece? Ok, ¿cuál será nuestra respuesta natural de voltaje cuando la resistencia valga 2/3 de ohm, el inductor valga 1 henry, el capacitor medio faradio, el voltaje de condición inicial sea de 10 volts y la corriente inicial sea de 2 amperes? Primeramente, nosotros necesitamos determinar qué cosa. El circuito es el mismo, ¿sale? El circuito es este. Pero, ¿cuál va a ser la primera cosa que nosotros vamos a necesitar determinar de forma general para todos los circuitos? Las condiciones antes del tiempo. Antes de eso, necesitamos ¿qué cosa? No las condiciones, sino que S1 y S2. las frecuencias naturales. Y para determinar las frecuencias naturales, Se tiene que hacer todo. que en este caso, ¿qué sería todo? Determinar qué cosa. La respuesta natural. La respuesta natural ya sabemos cómo es, ¿no? Ya dijimos que es A1 e a la S1 de t más A2 e a la S2 de t. Pero para obtener S1 y S2, ¿qué necesitamos tener? La ecuación. La ecuación que La ecuación cuadrática. No sé llamamos La ecuación característica. la ecuación característica, ¿verdad? Nosotros necesitaríamos obtener primeramente la ecuación característica de todo circuito. Recordemos, cuando empezamos un ejercicio, lo primero va a ser ecuación general y después la ecuación característica, ¿va? La ecuación característica ya habíamos hablado que era la ecuación que nosotros determinábamos a partir de un sistema de segundo orden, la cual podemos resolver simplemente con, pues, por ahí, la fórmula general. De forma general ya habíamos visto que la ecuación característica para el circuito RLC que nosotros teníamos, o que tenemos aquí, ahora sí, sería igual a ¿quién? La segunda derivada más 1 sobre RC, la primera derivada más 1 sobre RL igual a 0, ¿cierto? Esa había sido nuestra ecuación que habíamos determinado del sistema. Ay Dios. ¿Correcto o falso? Ahí es el seno en independiente. ¿Perdón? Era S No es cuadrada LC. más... ¿No es LC? Sí, S cuadrada más 1 sobre RCS más LC. LC, aquí. Ok. ¿Eso dónde lo tenemos? Lo vimos la semana pasada, pero no recuerdo en qué clase.
Es las ¿Fue que le la semana tomaste pasada captura. o la antepasada? Sí, fue la pasada, fue la que le tomó captura hace rato. Ah, es esa, ok. Vale. Entonces, sobre LC, ¿así? Sí. Ok. Va. Entonces, ahí tenemos nuestra respectiva ecuación característica. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Encontrar las frecuencias. Encontrar las frecuencias, ¿verdad? Al cabo que ya sabemos los valores de RC y de LC, ¿cierto? Sustituimos para que nos quede ¿qué cosa? Una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado, la cual sería S cuadrada más 1 sobre ¿cuánto vale R? 2/3, ¿cuánto vale C? 1/2 de S más 1 sobre LC, que sería 1/2 por 1, ¿correcto? Y luego, Simplificamos los cocientes. ¿y cuánto nos queda? S cuadrada más 2/3 por 1/2, ¿cuánto nos daría? Un tercio. Entonces sería 3. 2/6, que sería 1/3, que sería igual a 3, muy bien. Más, ¿cuánto sería 1 sobre 1/2? 2. Por lo tanto, nuestra ecuación característica sería S cuadrada más 3S más 2 igual a 0. ¿Cuánto nos queda de las frecuencias naturales? Es S1 menos 2 y S2 menos 1. S1 menos 2 y S2 menos 1. ¿Correcto? Ahí ya determinamos los valores de las frecuencias, sin ningún problema, ¿va? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Puedes empezar a analizar a quién. La respuesta natural general. Empezamos a analizar la respuesta natural de forma general. La respuesta natural habíamos visto que era igual a quién. El voltaje, en este caso natural, sería igual a 1E a la menos 2T más A2E a la menos T, ¿cierto? Ya sustituyendo las frecuencias. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para empezar a determinar nuestras constantes? Evaluar para quién. Evaluar en 0 para Evaluar en voltaje. cero. Efectivamente. Por lo tanto, nos va a quedar que el voltaje en cero sería igual a A1 más A2, que ya habíamos visto hace ratito, que sería 10 volts igual a A1 más A2, ¿cierto? Eso igual a 10. Bueno, Sería sí, igual a perdón, 10. ya. Sí, 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 Sí. no te apures. Ah, sí, sí, sí. ¿Va? Entonces, esa sería nuestra primera ecuación para determinar A1 y A2. Nos haría falta una segunda. Tenemos dos incógnitas, ocupamos dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Y ahora? Derivamos la función del voltaje para obtener la corriente. Tendríamos Bueno, que evaluar en la derivada, ¿verdad? sí, porque la derivada del voltaje sería la corriente, ¿no? Pero sería la derivada del voltaje en cero, que fue lo que hicimos anteriormente, aquí arribita. Obtuvimos una derivada, obtuvimos otra derivada y después
igualamos. ¿Va? Por lo que, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Únicamente evaluar en la primer derivada, que serían estas. Si se fijan, el ejercicio nos da el voltaje inicial, nos da la corriente inicial, tenemos el valor de la resistencia, del capacitor, y ya tenemos S1 y S2. Pues ya tenemos todo. Solo nos haría falta determinar nuestras constantes. ¿Sí? Entonces, evaluando en la derivada del voltaje natural en cero, nos quedaría que S1 A1 más S2 A2 sería igual a menos el voltaje inicial sobre la resistencia por capacitor menos la corriente inicial sobre el capacitor. Sustituyendo, ¿cómo nos da? ¿Cuánto vale S1? Menos 2. Menos 2A1 más, ¿cuánto vale S2? Menos 1. Sería menos 1. ¿Por qué? Menos 1 a Pues 2. se puede quedar como a 2, sí. Ajá. ¿Igual a quién? ¿Cuánto vale el voltaje inicial? 10, menos 10, entonces. Menos 10. Ajá. ¿Cuánto es R por C? ¿Cuánto vale la resistencia? 2/3 por 1/2. Por 1/2 menos, ¿cuánto vale la corriente inicial? 2 amperes. ¿Y cuánto vale el capacitor? Pues 1/2, ¿verdad? Ahora sí, vamos resolviendo esto. Nos quedaría menos 2A1 menos A2 igual a menos 10 sobre 1/3 menos 2 sobre 1/2. ¿Podemos simplificar un poquito más esto? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuánto es menos 10 sobre 1/3? 30. Bueno, menos 30. ¿Y cuánto es menos 2 sobre 1/2? Menos 4. Menos 34 da. Así es, nos quedaría menos 2A1 menos A2 igual a menos 34, ¿cierto? De tal forma que ya obtuvimos, ¿qué cosa? Pues nuestra segunda ecuación. Ya tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿verdad? Ahora sí podemos determinar los valores de nuestras constantes. Para que nos quede, ¿qué cosa? A1 más A2 igual a 10 y menos 2A1 menos A2 igual a menos 34. Resolviendo nos quedaría menos A1 igual a menos 24. Por lo tanto, ¿cuánto vale A1? 24. ¿Y cuánto vale A2? Menos 14. Menos 14. Y ahí ya tenemos también nuestras constantes. Y gracias a esto es que nosotros obtenemos que la respuesta natural, ¿cuánto va a ser? Sería menos 24 e a la menos 2t. Sería A1, ¿cuánto, perdón? 24 e a la 24 e a la menos 2t. a la menos 2t. Menos 14 e a la menos t. Y a la menos t. Y con esto ya obtuvimos nuestra respuesta natural. Esto porque recordemos que fue un sistema sobreamortiguado, ¿va?
tenemos diferentes soluciones en el voltaje natural o la respuesta, digamos, natural. Se comporta un poquito diferente para cada uno debido a las raíces que obtenemos. ¿Va? Bueno. Este sería un ejemplo de cómo se obtienen las constantes para nuestra respuesta sobre amortiguado. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, el día de mañana analizaremos el mismo caso. Una pregunta. ¿Qué pasó? En la que es igual a 10, el tiempo va a ser a 0. Sí, así fue como determinamos el igual a 10, porque evaluamos en 0 las dos. Bueno, ahora sí. El día de mañana vamos a hacer el mismo análisis, solo que ahora con un sistema críticamente amortiguado y uno subamortiguado. ¿Sí? Ya no nos da tiempo para analizar el críticamente amortiguado ahorita. Si el día de mañana que tengamos Nico, 2 horas, una pregunta. terminamos estos análisis. Mande. Estas notas, de casualidad, las puedes compartir de alguna forma, por favor? Pues de que puedo, pero pues preferiría que hicieran las suyas. No, sí, o sea, te lo digo porque la semana pasada creo que no estuve presente en una clase y o sea, ya busqué, está el video y todo, pero me gustaría más bien, pues sí, ver si me falta algo en preciso, si me lo podrías compartir, por favor. Pues, De todas formas, que no se modifique ni nada, nada más para verlo, como sin edición. ok, pues si le entiendes, allá, pues como gustes. Al ratillo Gracias. las exporto. Pues bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana para terminar de analizar estos casos. ¿Sí? Va, hasta mañana. Cuídense, que tengan bonita tarde.